Hola, maestras y maestros. Como parte de los trabajos de nuestra quinta sesión ordinaria de Consejo Técnico, la supervisión de la zona escolar número 13, perteneciente al sector número 5, nos dimos a la tarea de preparar el siguiente video para abordar la lectura de Ángel Díaz Barriga, la cual lleva por título La evaluación formativa es un reto pedagógico didáctico en el trabajo docente. Las y los invitamos a escuchar atentamente cada uno de los planteamientos. Comencemos. Introducción. El Plan de Estudios 2022 establece que es necesario reconstruir el concepto y la práctica sobre la evaluación del aprendizaje e implica reconfigurar el concepto y la práctica de la evaluación formativa. Esta lectura aborda la evaluación formativa, el reflexionar sobre la importancia de los procesos de retroalimentación y de aprender del error, así como dar a conocer algunas propuestas sobre la forma en la que las y los docentes la pueden realizar con sus estudiantes. Abordemos el primer apartado, significado y dimensiones. La evaluación formativa se ha confundido con evaluación continua o permanente y de hecho, en muchas ocasiones, las decisiones sobre las adecuaciones que realizan a su planeación didáctica en la interacción con las y los estudiantes son resultado de un proceso de evaluación formativa que llevan a cabo, pero que no necesariamente reconocen como tal. La evaluación formativa es un continuum que articula el aprendizaje con la evaluación, en donde sus dimensiones se vinculan en momentos, etapas o situaciones muy diversas. La evaluación formativa responde a la misma complejidad que conlleva la planeación de situaciones de aprendizaje para un grupo de estudiantes, de escuelas, en distintos contextos o bien en diferentes niveles del sistema educativo. La evaluación formativa es una actividad compleja, por lo que para fines analíticos se pueden reconocer dos dimensiones. La primera es la dimensión referida a las y los estudiantes. Esta posibilita una reflexión personal que realizan en forma individual y colectiva. Según la fase del plan de estudios, dicha reflexión se puede realizar por medio de dibujos, representaciones, de manera oral o de manera escrita. Estas actividades necesitan ser promovidas por las y los docentes a través de preguntas detonadoras que permitan ese análisis. Se requiere un clima de confianza que posibilite procesos de reflexión en donde se involucren y muestren entusiasmo mientras aprenden. Si se parte de la idea de que las y los estudiantes son responsables de su aprendizaje, entonces se requiere que asuman la responsabilidad de reflexionar sobre este para ayudarlos a que se comprometan con un deseo de aprender. Existen varias estrategias para realizar esta actividad, entre ellas tenemos el solicitar a los estudiantes que completen una frase significativa sobre lo que están aprendiendo, sobre su forma de trabajar en el aula y las dificultades que enfrentan para promover una reflexión personal. Otra estrategia que propone Díaz Barriga se relaciona con el timing pedagógico, que consiste en que cada docente esté atento a alguna situación grupal que sea relevante o significativa para suspender la actividad y promover una reflexión y análisis sobre ese momento que tiene el grupo escolar. Por otra parte, la segunda dimensión de la evaluación formativa es aquella que está referida a las y los docentes para que puedan trabajar sobre la planificación y la puesta en marcha de situaciones didácticas. En la práctica cotidiana, las y los docentes reconocen que la planeación de una clase sufre adecuaciones necesarias cuando se llevan a cabo en el aula. Las condiciones pensadas para orientar el trabajo didáctico y la realidad que se enfrenta en el aquí y ahora de una situación de aprendizaje son diferentes, ya sea por la dinámica del grupo, la forma de reaccionar de los alumnos, etc. Con base en lo anterior, las y los docentes pueden reorganizar la planificación de las siguientes sesiones. La planeación de un curso o del trabajo en un proyecto a realizarse en el futuro. La evaluación formativa requiere articularse estrechamente con los saberes didácticos que las y los docentes ya poseen, pues es desde las situaciones didácticas donde se puede concebir algunas estrategias para realizarlo. Las dos dimensiones son relevantes, pues en la primera se busca que sea la o el estudiante quien asuma la tarea de analizar lo que quiere aprender y lo que está haciendo para avanzar en su aprendizaje.
mientras que en la segunda se busca que las y los docentes adquieran elementos que les ayuden a modificar su planeación didáctica, sea en el aquí y ahora, de una situación didáctica, en la planeación de las etapas inmediatas de trabajo con su grupo escolar o en la elaboración de otras propuestas de planeación didáctica en su futuro profesional. Nuestro segundo apartado tiene que ver con la importancia de la reflexión sobre el error y los procesos de retroalimentación. Estas cuestiones con fines formativos son importantes vetas de trabajo e interacción. Los errores que suelen tener las y los estudiantes durante su proceso de aprendizaje pueden convertirse en elementos para la evaluación formativa. Tal como lo establece el Plan de Estudios 2022, la evaluación del aprendizaje tiene como función principal retroalimentar el proceso educativo a través del diálogo entre el profesorado y las y los estudiantes que desencadenen procesos de autorreflexión de ambas partes para identificar los logros y elementos por trabajar, los obstáculos que se han presentado y, en su caso, trazar acciones de mejoramiento. Una manera de favorecer la retroalimentación es alentarlos a mejorar lo que han desarrollado, señalando aquellos aspectos que tienen un buen planteamiento y describiendo con claridad los puntos en donde pueden mejorar, evitando expresiones de rechazo o malestar. Es necesario fortalecer y retrabajar con la finalidad de que, como lo señalara Comenio, nada quede de error en los alumnos. Para que la reflexión sobre el error tenga sentido y contribuya a la mejora de los aprendizajes, es importante que las y los estudiantes reconozcan con claridad qué proceso de desarrollo de aprendizaje se espera que realicen, cuál es su importancia y puedan formarse una imagen más clara de hacia dónde van, dónde están y cómo pueden seguir avanzando. Entre las propuestas que propone Díaz Barriga para desarrollar la evaluación formativa se encuentran acciones de evaluación formativa que fomentan la reflexión y la asunción de la responsabilidad de las y los estudiantes en su aprendizaje, como lo puede ser ejercicios sencillos, como pedir a sus estudiantes que completen algunas frases para expresar reflexiones sobre su aprendizaje. Las y los docentes también pueden generar momentos de reflexión grupal, utilizando lo que se ha concebido como el timing pedagógico para la evaluación formativa. Esto es, el momento en que una situación en el grupo escolar requiere o posibilita una reflexión específica. La evaluación formativa puede impulsarse de distintas maneras, con preguntas y respuestas. Al escuchar lo que comentan, al mirar las notas que ponen en sus cuadernos, al apreciar los dibujos, gráficos o mapas. Es importante comunicar a las y los estudiantes qué se espera que aprendan y por qué es importante. Las y los docentes saben que hay una diferencia entre realizar la planeación didáctica, en la que se prepara lo que se va a realizar con el grupo escolar, y la realidad en que se trabaja con las y los estudiantes, por lo que continuamente realizan adecuaciones a la estrategia inicialmente pensada. Para concluir con nuestra lectura, las reflexiones finales que nos aporta el texto tienen que ver con que la evaluación formativa es un proceso inacabado, por lo que desde esta perspectiva se busca revalorar el proceso de aprendizaje que acontece en el aula y que en ocasiones es desplazado por las calificaciones. Además, la reflexión sobre el error y los procesos de retroalimentación son cruciales para construir una evaluación con fines formativos, siempre y cuando propicien que sean las y los estudiantes los que se involucren de manera personal en esta tarea. La evaluación formativa integrada en los procesos de aprendizaje implica un cambio de paradigma y demanda una nueva perspectiva. Las y los docentes y estudiantes son los principales agentes de este cambio, pero para poder hacerlo factible es necesario que directores, supervisores, familias, autoridades educativas y la sociedad en su conjunto también transformen sus ideas para resignificar y recuperar el sentido pedagógico de la evaluación.